Déjanos un comentario con tu ciudad o país. Nos fascina descubrir desde dónde nos sigues. Nadie mencionaba los sucesos ocultos en la trastienda del burdel de Dead Rock, Montana. Sin embargo, todos eran conscientes. En el exterior el viento aullaba con violencia sacudiendo los muros, como si intentara desarraigarlos. En el interior, los aromas de transpiración, tabaco y whisky se entremezclaban con risas artificiales y las notas desafinadas del piano que apenas conseguían ahogar los alaridos. Una noche más, otra mujer incapaz de incorporarse. ¿Dónde está ella?, vociferó un cliente desde la esquina levantándose tambaleante y golpeando la mesa con violencia. La pagué hace una hora. Una mujer con corsé carmesí. El maquillaje, apenas disimulando los hematomas, se aproximó con una sonrisa forzada. Ya sale, cariño. Solo está acicalándose. Acicalándose. Siempre es la misma historia con ella. Enferma, agotada. ¿Y si mejor traen al párroco? Tras una cortina manchada, Clara se estremecía. Presionaba su pecho con una mano intentando dominar la tos. La sangre persistía en su pañuelo, y la fiebre la hacía sudar pese al frío que se filtraba por el suelo. Apenas podía sostenerse. «Sal o te saco arrastrando», amenazó Geneva, la propietaria, con voz áspera y cortante. «No puedo», murmuró Clara. No logró terminar. El impacto fue seco, directo a su cara. Trastabilló, se aferró al mueble y soltó el trapo manchándose la palma de sangre. Geneva permaneció impasible. «Entonces tampoco mereces vivir». En el salón el cliente estrelló en un vaso contra la pared. Todos simularon no ver, excepto uno. Junto a la chimenea un hombre observaba solitario. Gabán negro, sombrero, ocultando su rostro, mirada serena como un río invernal. No había pronunciado palabra desde su llegada al pueblo. Pero en ese instante se incorporó. Geneva no advirtió su presencia hasta tenerlo al lado. «¿Vas a matarla aquí mismo?», inquirió sin elevar la voz. «¿Qué has dicho?», respondió ella desconcertada. Le pregunté si tenía intención de acabar con su vida. El silencio invadió el ambiente tan denso que hasta el ebrio de la barra detuvo su trago a medio camino. Geneva lo atravesó con una mirada gélida. «No te incumbe». El forastero, sin inmutarse, extrajo de su abrigo un grueso fajo de billetes y lo depositó sobre la barra con deliberada lentitud. «Es suficiente», ella observó el dinero con desconfianza. «¿Pretendes comprarla?» «Me la llevo». No hubo más palabras. Sin dar explicaciones, la alzó del suelo como si no pesara nada. Clara permaneció inmóvil. No tenía fuerzas para resistirse. Su cabeza se reclinó sobre el hombro del desconocido y su aliento débil apenas rozó la piel de su cuello. Emanaba un aroma a jabón barato mezclado con sangre. La puerta se abrió violentamente. Una ráfaga helada penetró como un cuchillo. Nadie intentó detenerlos. Nadie se atrevió. La nieve lo cubría todo como un manto blanco. No quedaban rastros ni senderos visibles, ni sonidos excepto el crujir de los cascos del caballo y el viento que aullaba entre los pinos, como si la montaña intentara transmitirles una advertencia. Ellie ajustó la manta alrededor del cuerpo frágil de Clara. Era ligera, demasiado ligera. Apenas un hálito de vida entre sus brazos. La sostenía frente a él sobre la montura envuelta en gruesa lana, con la cabeza apoyada contra su pecho. El caballo avanzaba despacio, esforzándose por abrirse paso en el camino congelado. «Por favor», susurró Clara sin abrir los ojos. «No me hagas volver». «No volverás», respondió él, aunque dudaba que ella pudiera escucharlo. El ascenso resultaba arduo. Árboles escarchados flanqueaban el sendero como centinelas silenciosos. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando alcanzaron un claro. Allí en el límite del bosque se erguía una cabaña de madera, pequeña, con el tejado algo hundido pero resistente. Un tenue humo escapaba de la chimenea. Ellie desmontó y tomó a Clara en brazos. El frío le mordía las piernas mientras se abría paso con dificultad entre la nieve profunda. Sus pasos eran pesados, pero continuó avanzando sin detenerse. El interior de la cabaña estaba gélido.
La chimenea permanecía apagada y la oscuridad envolvía cada rincón. Con delicadeza, Ellie depositó a Clara sobre el catre cercano a la ventana. Se inclinó para encender el fuego, avivando las llamas con la serenidad que solo otorgan los años de experiencia en las montañas, y fue añadiendo trozos de pino y abedul hasta que el calor comenzó a disipar las sombras. No la despojó por completo de sus ropas. Únicamente retiró sus botas empapadas y el chal que aún destilaba nieve derretida. La arropó con gruesas mantas, asegurándose de que sus pies conservaran el calor. Se dirigió hacia la alacena y extrajo una pequeña bolsa con hierbas secas. Su madre solía preparar remedios con aquellas plantas, para combatir la fiebre, para aliviar los temblores. Ellie preparó la infusión, permitiendo que las fragancias de pino y salvia inundaran el espacio, y se arrodilló junto a ella. Con sumo cuidado elevó su cabeza y aproximó la taza humeante a sus labios. «Bebe», murmuró. Ella respondió débilmente. Tomó un pequeño sorbo con los párpados pesados por la fiebre, antes de sumirse nuevamente en el sueño. Él permaneció a su lado, inmóvil, atento a su respiración, observando cómo el color retornaba paulatinamente a sus mejillas, cómo su expresión se suavizaba. No pensaba en el mañana, solo en que esta noche no moriría en soledad. Cuando las llamas cobraron vigor, Ellie se acomodó cerca. No por hábito, no por obligación, simplemente para estar presente por si necesitaba compañía al despuntar el alba. Clara despertó con el suave crepitar de la madera ardiendo. Sus ojos se abrieron abruptamente como anticipando un peligro. El techo de madera bajo y extraño, las paredes de troncos y el ambiente impregnado de humo, bosque y calidez. Pero no había gritos, no había cadenas. Solo silencio. Se incorporó súbitamente, pero un dolor punzante atravesó su costado. Gimió llevándose la mano a las costillas vendadas. Su garganta estaba reseca, sus labios agrietados. La angustia la invadió repentinamente. ¿Dónde se encontraba? La habían vendido otra vez. ¿Era este otro lugar otra prisión? «Tranquila», susurró una voz masculina suave y serena. Ella volteó la cabeza temblorosa. En un rincón de la habitación un hombre trabajaba tallando un trozo de madera. No la observaba directamente, pero su tono carecía de hostilidad. «¿Estás segura aquí? Esta es mi casa». Clara levantó el mentón. Su cuerpo reaccionaba instintivamente antes que sus pensamientos. «¿Qué significa esto?», inquirió. Él alzó brevemente la mirada. Sus ojos del color de una tormenta no transmitían frialdad, solo profundidad. «Necesitabas auxilio». Así de simple. Ella tragó con dificultad. «¿Qué esperas a cambio?». Nada contestó sin vacilación. «Ni tu pasado, ni tu agradecimiento. Puedes permanecer hasta que recuperes las fuerzas para decidir». Su manera de hablar era pausada, sin demandas, sin falsas amabilidades. Eso más que cualquier otra cosa la desconcertó. No exigía, no imponía, no dominaba, simplemente existía. Ella volvió a reclinarse sin dejar de vigilarlo. En los días posteriores intercambiaron pocas palabras. El viento aullaba incesante afuera, arrastrando la nieve como si intentara eliminar el mundo. Pero dentro la cabaña mantenía su calidez. Ellie respetaba su espacio. No se aproximaba sin motivo. Solo aparecía para cortar leña, calentar agua o dejarle un tazón de sopa junto a la cama. A veces espesa con patatas, a veces ligera con hierbas y caldo, pero siempre humeante. Doblaba las mantas que ella le apartaba mientras dormía. Retiraba la taza vacía sin interrogarla. Jamás la tocó. Nunca forzó una plática. Y eso gradualmente comenzó a relajar algo en su interior. Al tercer día, Clara logró sentarse con menos dificultad. Contempló el exterior por la ventana. Ellie estaba afuera cortando leña. Las mangas remangadas, el semblante tranquilo. No poseía los gestos bruscos de un hombre robusto, sino los movimientos de alguien que aprendió a hacerlo correctamente.
Clara lo observó sin comprender el motivo. Al regresar, él la saludó con un gesto discreto. «Ya estás incorporada». «Aún siento dolor», confesó ella. Él asintió aceptándolo con la naturalidad con que uno acepta la llegada del invierno. La sanación siempre conlleva dolor. Más tarde, mientras se desplazaba lentamente por la cabaña, Clara descubrió algo en el estante, una fotografía enmarcada. Una mujer vestida de blanco sonriente junto a un Eli más joven. Él no sonreía, pero su presencia era diferente. Más relajada, más enérgica. «¿Es tu esposa?», preguntó ella rozando el marco con delicadeza. Eli evitó su mirada. Removía el contenido de la olla pausadamente. «Lo lamento», murmuró Clara. Él simplemente asintió, sin añadir palabra alguna. Esa noche ella permaneció contemplando el techo desde su lecho. La madera crepitaba en el hogar. Seguía sin entender por qué la había rescatado, ni quién era él realmente. Pero cuando el viento azotó las ventanas y ella no temió un golpe ni gritos llamando su nombre, comprendió algo. Por primera vez en mucho tiempo podía descansar sin temor. Los días se alargaban, pero el frío persistía, adherido a los árboles como un antiguo pesar que se resistía a partir. No obstante, dentro de la cabaña, algo comenzaba a transformarse. Clara, que antes apenas respiraba, ahora se desplazaba con mayor libertad. Comenzó con pasos cortos, después acciones cotidianas, llevar su taza al fregadero, arreglar su cama por sí misma. La palidez de su rostro cedía ante un tenue rubor casi imperceptible, pero auténtico. Incluso una tarde dejó escapar una risa, pequeña, insegura, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. Él guardó silencio, pero se detuvo un momento, como si su mundo por un instante hubiera pausado para escucharla. Desde ese entonces él empezó a mostrarle pequeños aspectos de la vida en las colinas, como ordenar la leña para un mejor secado, como encender un fuego complejo con la proporción exacta de pino y abedul. Le enseñó a Tía a esparcir el alimento para las gallinas sin asustarlas, y cómo cepillar a la yegua con suavidad antes de que el frío matutino penetrara sus huesos. Lo compartía sin imposición alguna, sin transformarlo en una lección formal. Simplemente ofrecía como quien extiende un trozo de tierra fértil a alguien que ha vivido desarraigado demasiado tiempo. Las mañanas las pasaban en el porche compartiendo café. Clara, envuelta en mantas gruesas, sostenía su taza con ambas manos, permitiendo que el calor se filtrara por sus dedos. El valle que se extendía ante ellos solía desvanecerse bajo una densa niebla helada, como si todo lo demás quedara distante e inalcanzable. «Nunca me agradó el café», susurró un día esbozando una leve sonrisa. Él la observó discretamente. «Y ahora, sigue sin gustarme, pero me reconforta sentirlo». Él sonrió silenciosamente, bajando la mirada hacia su taza. Una tarde, mientras reparaba su chal junto al fuego, Clara comenzó a hablar sobre su pasado. Su voz mantenía firmeza sin buscar compasión, sin mirarlo, concentrada en el movimiento de la aguja atravesando la tela. «Mi esposo se llamaba David. Nuestro matrimonio duró apenas 2 inviernos. Trabajaba en las minas de El Horn». Pausa. Me informaron que fue un escape de gas, que supuestamente fue instantáneo. Nunca lo creí. Él permaneció en silencio, inmóvil. No teníamos ahorros, ni familia cercana. Un cobrador de alquiler me sugirió un lugar donde podría ganar dinero. No comprendí la naturaleza del sitio hasta que me vi atrapada. El hilo se deslizó de sus dedos. Apretó sus labios. Por un tiempo anhelé enfermar. Imaginé que morir podría ser liberador. Silencio. Él se incorporó, sirvió más café y se lo ofreció. No expresó pena. No mostró horror. Solo le brindó calidez. «La muerte no es una bendición», pronunció finalmente. Ella alzó la mirada, y por primera vez lo observó verdaderamente. Sus ojos no reflejaban juicio, ni lástima, solo entendimiento, como si sus dolores compartieran el mismo lenguaje. Desde entonces todo se volvió diferente,
más llevadero, más cercano. Los silencios se transformaron en momentos de paz compartida. Las miradas comenzaron a encontrarse naturalmente. Y la cabaña que antes solo representaba un refugio temporal, empezaba a sentirse como un hogar potencial, un lugar donde quizás podrían echar raíces. ¿Desde qué rincón del planeta estás siguiendo esta historia? Comparte tu ubicación en los comentarios, nos ilusiona conocerte. La cotidianidad evolucionó espontáneamente. Compartían la sopa en un silencio cómplice, se divertían observando a una ardilla traviesa que hurtaba pedazos de leña y trabajaban juntos sin necesidad de palabras explicativas. Entre ellos, flotaba una serenidad diferente. No era la familiaridad que nace de la costumbre, sino aquella paz profunda que solo se descubre tras haberlo perdido todo. Durante las noches, Clara tomaba los libros antiguos del estante polvoriento y leía en voz alta. Él continuaba sus labores manuales tallando madera con una concentración aparente, pero su mirada gravitaba constantemente hacia ella. En ocasiones sus manos se encontraban fugazmente al intercambiar los platos. A veces sus miradas se entrelazaban durante un instante más largo de lo que la razón dictaría. Y entonces la tormenta irrumpió. El viento azotaba el valle como una bestia lastimada. La nieve golpeaba violentamente las ventanas, y el fuego ardía con vigor cuando el grito de Clara rasgó el silencio. Él soltó el madero que sostenía. Atravesó la habitación precipitadamente. Clara se agitaba en su lecho, empapada en sudor sus labios, murmurando palabras entre pesadillas y terror. «No, por favor, no me encierren». Se arrodilló a su lado posando suavemente su mano sobre su muñeca. Clara murmuró con determinación. «Estás aquí. Estás segura». Ella permaneció dormida, pero su respiración se fue apaciguando. Sus dedos antes tensos se relajaron gradualmente. Él vaciló. Después, casi instintivamente, envolvió su mano entre las suyas. Estaba gélida. Temblaba. Y sin comprender exactamente por qué permaneció así, en silencio, aguardando que la pesadilla se disipara. Cuando finalmente ella se sosegó, él no volvió a su asiento. Permaneció junto a ella, no como un vigilante, no como un salvador, solo como alguien que comprendía profundamente la soledad en los momentos más oscuros. Al amanecer siguiente, los susurros ya serpenteaban por las calles de Dead Drop. Las versiones se multiplicaban según quien las narrara, pero el rumor persistía incesante. Alguien había desaparecido con Clara. Un desconocido misterioso. Nadie conocía su identidad, únicamente que se había esfumado con ella hacia las montañas. Geneva escupió con desprecio en el suelo del salón. Era de mi propiedad, masculló entre dientes, y me la han arrebatado. 7 días después, el anuncio de recompensa apareció clavado tras el mostrador de la tienda del pueblo. $50 por el retorno sin daños de una mujer fugada. Sin identificación. Apenas una descripción somera. Tez blanca, juventud, aspecto débil. Pero codiciada. Para ciertos individuos, eso bastaba como motivación. Loser Cobb arrancó el papel sin pronunciar palabra. En otro tiempo, había ejercido como cazarrecompensas. Ahora era simplemente un hombre hundido en deudas y peligroso con más músculo que moral, y la mirada de quien ha perpetrado atrocidades por menos beneficio. Partió con los primeros rayos del sol. Portaba su revólver una soga resistente y un antiguo recuerdo de Clara de aquellos días cuando su sonrisa aún brillaba. La nieve era espesa, pero Cobb dominaba el arte del rastreo. Interrogó a un cazador local. Persiguió huellas de caballo por el borde de un riachuelo congelado. Encontró un pedazo de tela ensangrentada entre las rocas. Después, en la lejanía, divisó el humo. Tenue, casi imperceptible, serpenteando sobre el bosque como un sendero invisible. La meta estaba próxima. En la elevación el invierno parecía suspendido. Ellie cortaba madera con metódica precisión. No por urgencia, no por costumbre, sino como quien sabe que mantener las manos ocupadas evita que la mente divague demasiado. Acomodaba cada leño cuidadosamente, como si su disposición pudiera ordenar algo más que simple madera. El caballo se aproximó desde el establo sereno, pero Ellie lo percibió. Un sonido extraño,
No era el viento. Era diferente. Una marca en la nieve. Más honda de lo usual. Otra cerca de la cerca. No eran suyas. La intuición lo atravesó como un rayo fulminante. Abandonó el hacha, se deslizó dentro sin hacer ruido. Clara estaba junto al fuego removiendo una olla con estofado. Al verlo entrar con expresión grave, lo recibió con una sonrisa delicada, casi tímida. Una de esas sonrisas que brotan cuando uno empieza a sentirse parte de algo nuevo. Él cruzó la estancia en 2 zancadas. No salgas, le advirtió evitando su mirada. ¿Qué sucede?, preguntó ella soltando la cuchara. ¿Son lobos? Ellie permaneció en silencio. Preparó la escopeta, verificó su revólver y aseguró las ventanas. Algo más peligroso, susurró. En el exterior la nieve comenzó a descender nuevamente pausada densa, como si la montaña contuviera su respiración. En algún rincón del bosque oculto entre la arboleda Loser Cub vigilaba la cabaña. Recostado contra un pino, su mano reposaba sobre la culata del arma, y una sonrisa torcida se dibujaba bajo su bigote. Por fin la había localizado. Adentro Clara lo observaba. No indagó más, simplemente permaneció cerca de Ellie, quien ahora estaba sentado a la mesa con las herramientas dispuestas en un ritual silencioso. Tomaba cada munición, la examinaba, pulía sus bordes y las alineaba meticulosamente sobre un paño limpio. No lo hacía con rabia, lo hacía con memoria. Clara lo estudió con más intensidad que nunca. Jamás lo había visto manipular un arma, ni durante la caza de conejos, ni cuando un zorro merodeó el gallinero. Siempre había optado por las trampas. El silencio. Ahora algo era diferente. ¿Has hecho esto antes?, preguntó bajando la voz. Él mantuvo la mirada baja. Solo dejó el cuchillo, se reclinó suavemente y fijó sus ojos en las llamas. Luché por el sur, murmuró. Me alisté a los 17. Creí que defendía la tierra, el honor, todas esas ilusiones iniciales. Hizo una pausa áspera. Pero un día desperté con sangre en las botas, la de un chiquillo, de un campesino humilde, de un hombre cuyo único deseo era regresar a su hogar. Su voz tembló ligeramente, y resultó que tenía talento para ello. Demasiado talento. Al concluir la guerra comprendí que ya no era hijo de nadie. Me trasladé al oeste buscando desvanecerme. Clara cruzó los brazos. No como una barrera defensiva, más bien como alguien que necesita encontrar apoyo en sí misma antes de pronunciar palabra. ¿Es por eso que no portas armas? Elia asintió. Prometí no volver a empuñarlas, excepto si la vida de alguien pendiera de un hilo. Ella tragó con dificultad. No eres el único que perdió su identidad. Él alzó la vista. Ella inhaló profundamente. Yo era esposa antes. Cantaba mientras preparaba la comida. Me deleitaba leyendo por las noches. Soñaba con sembrar flores frente a mi casa. Después me convertí en un simple cuerpo atrapado. Olvidé el sonido de mi propia risa. Olvidé cómo se sentía ser yo misma. Las lágrimas rodaron sin su consentimiento. Las secó con frustración. No reconocía mi identidad hasta que me trajiste aquí. Él la contempló detenidamente. Sus facciones permanecían iguales, pero algo en su mirada había cambiado. Se incorporó. Se aproximó. Si pudiera retroceder el tiempo, declaró con determinación. Si supiera lo que sé ahora, volvería a ese pueblo. Y aun conociendo el precio, volvería a traerte conmigo. Clara intentó hablar, pero las palabras no surgieron. No era necesario. En su voz había escuchado todo lo que durante años anheló creer que no era una carga, ni una deuda, ni una coincidencia. Era una decisión, y él la había tomado. En ese preciso instante, la nieve arremetió nuevamente contra los cristales, y entre el frío, el ayer y el hoy, algo intangible pero auténtico quedó sellado entre ellos. Aún no era un beso. Aún no era una promesa. Pero era el principio. La noche era tan silenciosa que el crujir de la nieve al caer parecía un murmullo sagrado. El fuego en la cabaña ya no rugía, solo unas brasas proporcionaban luz, dibujando sombras tenues en las paredes. Clara dormía profundamente.
Por primera vez su respiración era serena. No percibió el sonido de la puerta. Loser Cobb se deslizaba como una sombra antigua, como uno de esos espectros que ni perdonan ni olvidan. Se adentró con pisadas imperceptibles, los pies cargados de nieve, pero el espíritu liviano por lo que consideraba ya ganado. No extrajo su arma, no era necesario. Prefería usar la cuerda. El silencio absoluto. Eso siempre le había proporcionado una sensación de dominio. La observó recostada con la manta cubriendo sus hombros. Con un movimiento brusco la arrancó y sujetó su muñeca antes de que pudiera emitir sonido alguno. Le cubrió la boca con violencia. «S.H. Mantén la calma pequeña», susurró, como quien intenta apaciguar a una bestia salvaje. Clara forcejeó, se resistió, pero su cuerpo permanecía débil. Llevaba días sin alimentarse apropiadamente. Extrajo una cuerda y amarró sus muñecas con brutalidad, como quien asegura una mercancía, no un ser humano. «Has generado demasiados inconvenientes, querida. $50. 50 simplemente por existir. Imagínalo». Ella le devolvió una mirada cargada de furia, y entonces lo mordió. Él vociferó, la golpeó con su mano libre. Clara sintió el sabor ferroso en su boca. La sangre cálida. El terror regresó, esa sensación de encontrarse nuevamente cautiva, de que toda su libertad había sido únicamente un respiro antes del tormento. Cobb la arrastró hacia la Puerta y a Dalley. Estaba ahí a Avilay, erguido en el umbral, con nieve sobre su abrigo y el rifle ya preparado. Su mirada era directa, gélida, inquebrantable. «Suéltala», ordenó con una voz que no admitía cuestionamientos. Lucer esbozó una sonrisa burlona sin liberar a Clara. «Vaya, no esperaba tu regreso tan pronto. Te creía más lento, más solitario». Ellie permaneció impasible. «Libérala». Cobb aproximó su mano al cuello de Clara presionando levemente. «La deseas, paga el precio. De lo contrario me la llevaré. Y esta vez nadie volverá a verla». El rifle temblaba en las manos de Ellie. No por temerle a él, sino por todos los recuerdos que su cuerpo albergaba. La guerra, los gritos, el humo, las balas que jamás se borran de la memoria, las que uno decide disparar y aquellas que se quedan congeladas en el tiempo. Clara lo percibió. Observó su batalla interior, el tormento que aún lo encadenaba. Ellie sollozó. «Dispara». Pero sus músculos permanecían paralizados. Loser comenzó a retroceder hacia la salida arrastrándola con él. «No tienes el valor, vaquero. Lo leo en tu mirada. Estás oxidado». Clara, con los labios heridos y la voz quebrada, encontró fuerzas para hablar. «Si no hubieras acudido a rescatarme aquella noche, estaría bajo tierra. Pero llegaste. No por obligación, sino por elección». Lo miró decidida a través del dolor y el llanto. «Y ahora yo soy quien decide». Su voz vacilaba, pero transmitía certeza. «Te elijo». Y eso fue suficiente. Eli tomó aire. El gatillo respondió. La detonación quebró el silencio. Lucer se detuvo abruptamente. Observó su torso. La sangre se expandía por su pecho como pétalos oscuros. Trastabilló. Se desplomó. La quietud lo envolvió. Clara cayó de rodillas sin aliento. Las ataduras aún marcaban sus muñecas. Su cuerpo convulsionaba. Ellie soltó el arma. También se desmoronó. No por el peso del rifle, sino por la carga interior. Los fantasmas. El dolor. Las pesadillas. Le faltaba el aire. Ella, aún atada, se aproximó y unió su frente con la de él. Terminó, murmuró. «Se fue. Me has salvado». Pero Ellie permanecía ausente. Sus ojos fijos en las llamas como persiguiendo sangre de otras batallas. Clara entrelazó sus dedos. Temblaban. Los sostuvo con firmeza, ignorando sus propias heridas, porque ahora ella era su ancla. La nieve continuó cayendo por días, pero algo comenzó a sanar en el interior. El cuerpo de Clara recuperaba fuerzas mientras su alma buscaba sanación.
Sus pasos ganaban seguridad. El sueño mejoraba, aunque algunas noches despertaba con el pulso acelerado como si hubiera huido kilómetros. En esas noches, Ellie permanecía en silencio. Simplemente permitía que ella sujetara su mano hasta que el momento pasara. Y ella lo hacía, sin pedir autorización, sin sentir pudor, como quien ha comprendido que el silencio también puede ser una forma de cuidar. En el exterior la montaña mantenía su quietud. En el interior la cabaña comenzaba a transformarse en un verdadero hogar. Ellie se dedicó a restaurar el porche. Corrigió la viga deteriorada. Sustituyó los postigos dañados con madera nueva. Clara, mientras tanto, descorría las cortinas cada amanecer, aunque el viento fuera cortante. Permitía que la luz solar entrara, aunque aún le costara confiar. Sembró flores silvestres cerca de la entrada Margarita Salvia y unas diminutas flores doradas cuyo nombre desconocía, pero que le evocaban calidez. El ambiente ya no estaba impregnado solo de humo. El aroma a tierra fresca impregnaba el aire. A existencia pura. Ellie era de pocas palabras. Sin embargo, su silencio había cambiado. Ya no representaba una muralla. Era una presencia reconfortante. Clara podía sentarse a su lado sin pronunciar palabra y sentirse acompañada, resguardada, valorada. Una noche cuando Ellie despertó con pesadillas de guerra en sus ojos, no se quedó solo. Ella se acomodó junto a él, sostuvo su mano y no la abandonó. No hizo preguntas. No necesitaba explicaciones. Solo estar presente en ese espacio vulnerable, donde el dolor reside, donde comienza la curación. Durante esa semana Clara se sentó en soledad a plasmar sus pensamientos, no para enviarlos, no para exhibirlos, solo para liberar lo que guardaba en su interior. Redactó una carta dirigida a aquella versión de sí misma que creyó perdida. Pensé que nadie volvería a mirarme sin sentir vergüenza. Pensé que ya no tenía nada que ofrecer. Pero me equivoqué. Hay un hombre que me vio no por lo que había perdido, sino por lo que aún conservaba en el alma. Me brindó refugio. Me alimentó. Pero más importante aún, me ayudó a encontrarme. No eres una ruina. No eres un despojo. Eres alguien que aún estando rota fue vista y elegida. Dobló el papel con delicadeza. Lo ocultó bajo una tabla suelta del piso solo para saber que existía. Esa tarde, cuando el sol teñía las colinas de ámbar y Rosa salieron al porche. Clara tomó la mano de Ellie. Él la mantuvo firme. Tony, nunca me has preguntado qué deseo ahora, dijo ella mirándolo directamente. Él arqueó una ceja intrigado. Quiero permanecer aquí, expresó. No por deuda. No por falta de opciones, sino porque este lugar es el único donde me he sentido plena. No solo viva, plena. Él apretó su mano con firmeza, pero guardó silencio. Ella colocó su otra mano sobre el pecho de él. ¿Lo sientes? Él asintió lentamente. Todavía late, murmuró ella. A pesar de todo. De la guerra, del temor, de los golpes. Todavía late. Y ahora late por mí. En su mirada algo se transformó. No era tristeza, no era dolor. Era esa verdad profunda y silenciosa que surge después de sobrevivir. Se inclinó y unió su frente con la de ella. Y por primera vez en sus vidas ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Los días se convirtieron en semanas. Lentamente, como despiertan las cosas que han permanecido dormidas bajo el hielo durante demasiado tiempo. Cuando marzo llegaba a su fin, los primeros brotes verdes comenzaron a romper la capa helada. Emergían delicados entre la tierra endurecida como recordatorios silenciosos de que incluso lo más dañado puede renacer si se le concede el tiempo necesario. La cabaña que primero fue refugio y después se convirtió en hogar, ahora experimentaba otra transformación. Él renovó la entrada con tablas nuevas. Fortaleció la estructura del techo. Clara llenó los estantes con frascos de semillas, hierbas secas y flores silvestres que había recolectado. La casa ya no le pertenecía solo a él. Era de los dos.
aunque ninguno lo hubiera expresado con palabras. Él continuaba despertándose algunas noches cubierto de sudor con los fantasmas aferrados a su espalda. Pero ya no se aislaba. Permitió que Clara entrelazara sus dedos con los suyos. Y ella ya no dudaba en sostenerlo. Estaban aprendiendo, cada uno desde su propia cicatriz. Una tarde, Clara se sentó frente a la mesa con un trozo de pergamino, una pluma, y el silencio de quien necesita cerrar un capítulo. No era una carta destinada a otros ojos, era para sí misma. Creí que no quedaba nada en mí, que mi cuerpo era lo único que podía ofrecer, y que incluso eso había perdido su valor. Pero me equivoqué, porque alguien vio lo que yo había dejado de percibir, que seguía con vida, que mi voz, aunque temblorosa, persistía, que mi dignidad no se había extinguido. Solo aguardaba paciente. Algunos corazones no vuelven siendo los mismos. Algunos regresan con marcas. Pero aquellos que permanecen, los que contemplan tus fragmentos rotos y los consideran hermosos, esos son los que verdaderamente importan. Dobló la carta y la ocultó bajo la tabla suelta junto a la cama. No por nostalgia, sino para recordar que todo aquello había quedado atrás, que aquella mujer destrozada y esta mujer renacida eran la misma persona. Ese atardecer el cielo se vistió de un dorado suave, y el campo se iluminó con una luz que parecía emerger desde sus entrañas. Clara y Ellie salieron al porche. Se acomodaron como siempre lo hacían, uno junto al otro, arropados con mantas. El silencio entre ellos era natural y reconfortante. El viento ya no rugía como antes. Ahora solo susurraba entre las ramas. En ese momento él entrelazó sus dedos con los de ella y mantuvo el agarre firme. Pero esta vez depositó algo en su palma. Un anillo. No era de oro. No tenía piedras preciosas. Había sido forjado a mano utilizando una antigua moneda que él mismo había fundido. Lo había moldeado y pulido durante días, sin que ella lo supiera. No brillaba, pero en su interior ardía una llama eterna. Clara lo observó con los ojos cristalinos. Él no necesitó muchas palabras. No eran necesarias. «Te elijo», pronunció Ellie. «No porque necesitara ser rescatada, sino porque tú me salvaste a mí». Clara inhaló profundamente. Sus labios temblaron, pero esta vez no era por temor. Era por certeza. «Yo también te elijo», murmuró. «Elijo esta vida. Contigo. Con todo lo que conlleva». No fue una ceremonia tradicional. No hubo testigos. Solo el viento, las aves y el campo floreciente que parecía celebrar con ellos. Y cuando sus labios se encontraron fue un beso pausado. Sin prisas, sin remordimientos. Un beso entre dos almas reconstruidas que decidieron transitar juntas. En una tierra donde las balas resonaban más que los sentimientos, donde las heridas pesaban más que las palabras, un hombre había depuesto las armas. Y una mujer había elegido permanecer. No por falta de alternativas, sino porque finalmente había encontrado su verdadero hogar. La primavera llegó con ímpetu. La montaña floreció como si también necesitara sanar sus heridas. El campo frente a la cabaña se cubrió de mostaza silvestre, de un amarillo tan intenso que parecía creado por alguien que jamás había perdido la fe. Ellie trabajaba silenciosamente como siempre, pero su manera de moverse era diferente, como si ahora sus pasos tuvieran un propósito compartido. Clara ya no pedía permiso para reír. Su risa, antes enterrada durante años, ahora fluía libremente. Horneaba pan con dedicación. Cultivaba el huerto. Pintaba usando tintes extraídos de la naturaleza. Todo lo que sus manos tocaban dejaba una marca única. Una tarde, mientras compartían un café en el porche, Clara lo miró fijamente. «¿Alguna vez imaginaste que podrías comenzar de nuevo?», le preguntó. Ellie la contempló. Se tomó su tiempo antes de contestar. No confesó. «¿Pero tú tampoco creías que alguien podría verte completamente otra vez?». Ella sonrió y asintió. Exactamente ese era el punto. Ninguno encontró la salvación en soledad.
Se eligieron mutuamente sin prometer perfección, sin juramentos eternos, solo con la voluntad de permanecer, un día tras otro. Y en su mundo eso era más que suficiente, porque esta no era una historia de salvación, era una historia de redención, de lo que sucede cuando dos almas heridas no buscan repararse, sino simplemente sostenerse mientras sanan. Y mientras la brisa descendía suavemente por las colinas, ya sin gritos, solo murmullos, la cámara se aleja de la cabaña, donde dos corazones imperfectos, lastimados, supervivientes, decidieron no ocultarse más. Porque incluso tras el invierno más prolongado, el amor vuelve a florecer. Si esta historia resonó en tu alma, si te recordó que después del dolor puede existir la ternura, la esperanza y la elección, déjanos un me gusta, comparte esta historia y suscríbete a Historias del Viejo Oeste. Aquí narramos los amores que raramente aparecen en los libros, pero que dejan huella para siempre. Suscríbete porque la siguiente historia está en proceso y podría parecerse a la tuya.